Existen creencias realmente perturbadoras, pero una cosa es creer y otra es practicar con personas. Sabemos que las historias de terror de traileros o camioneros son de tu agrado. Sin embargo, de todos ellos, en los relatos de esta noche, te comparto de primera mano uno de tantos casos ocurridos en los años 80 en México. Narcosatánicos, así se llamaban. ¿Están listos para esto? Renuncié a ser trailero. A mí me gustaba estudiar, pero la verdad es que me gustó más la carretera. A los 18 años, cuando acabé la preparatoria, un tío por parte de mi papá me invitó a acompañarlo en unos viajes para su empresa y supe que quería hacer eso. Sí, me imaginaba de traje y con título. Habría estado bien ser abogado o ingeniero. Ya sé que se me daba muy bien eso de aprender. No obstante, terminé sentándome detrás de un volante y moviendo un camión con la caja llena de mercancías. Yo sé que hay mucha gente que no entiende y hasta le da miedo, pero ir en autopista, cerca del límite de velocidad y pasando un par de metros por encima del resto de carros, se siente increíble. En las bajadas parece que vuelas, aunque lleves toneladas de cosas dentro de la caja. En las subidas hay una adrenalina distinta. Un miedo extraño te recorre las venas ante la posibilidad de irte para atrás en el momento menos esperado. Con lluvia o con sol, para mí ser trailero era lo que más feliz me hacía y siempre dije, yo no trabajo, hago algo que me gusta y me pagan por eso. Así era mi vida en ese entonces. No necesitaba más que un viaje asignado y cambio para pagar las casetas, pues todavía no era común pagar con tarjetas ni con esos famosos monederos electrónicos que hoy en día tienen casi todos los conductores. Lamentablemente, aunque me encantaba ese trabajo, tuve que renunciar y la razón me causa escalofríos hasta hoy. De hecho, no creo que jamás se me quite este miedo que me generan los puros recuerdos, esos que le he confesado a muy poca gente. Las cosas que voy a relatar a continuación son muy graves, y ese es el motivo por el cual no pienso decir mi nombre ni nada que pueda identificarme. Todavía me siento en peligro, perseguido y buscado por la gente involucrada. Incluso si jamás he detectado una sola pista que delate la persecución de la que me siento presa. Acababa de cumplir 29 años cuando me tocó hacer un traslado de la Ciudad de México a Michoacán. Si bien los mexicanos sabemos que la inseguridad y la delincuencia se presenta en cualquier punto del país, somos conscientes de que Michoacán es el punto rojo de esos temas. Esa zona es, para cualquiera que viva en este país, la cuna de la delincuencia y el narcotráfico. Al salir para allá, mi gremio de compañeros y yo manteníamos encendidos nuestros radios y siempre había alguien monitoreando el traslado. Además, era habitual que viajáramos en pareja y el acompañante a veces podía llevar un arma muy discreta para defendernos. En esa ocasión, por azares del destino, mi compañero no pudo ir y ya no quedaba tiempo para organizarme y solicitar a alguien más, así que me encomendé a Dios y salí a la carretera deseando que no me encontrara con ningún obstáculo. Hora tras hora manejé sobre el asfalto y me sentí aliviado cuando llegué a la dirección de entrega con la carga intacta. Estuve descansando mientras los trabajadores del lugar descargaban el pedido y cuando la caja estuvo vacía, salió un señor entrando en años a firmarme la hoja de recepción. El pago se efectuaba vía remota entre mi patrón y el solicitante. Tras eso, me subí al tráiler y me acerqué a un paradero para dormir un rato antes de regresar al camino. Hasta ese momento, no hubo nada extraño que llamara mi atención.
En la zona, la gente hacía su vida como si nada. Era un poblado común. El comercio se desarrollaba con normalidad. Los lugareños paseaban por las plazas y compraban en los locales abiertos. Comí en una bonita cocina económica y me pasé a bañar en unas regaderas públicas. Luego volví a mi tráiler, encendí el motor y me dispuse a regresar al centro del país. Era temprano, pero el camino estaba muy largo, así que me preparé mentalmente para el viaje y salí a la ruta pidiéndole al Todopoderoso que pronto pudiera estar en casa sano y salvo. Las ruedas de mi vehículo giraron durante 2 horas y pronto estuvimos sobre una autopista donde podríamos correr con mucha libertad. A un lado y a otro había planicies semidesérticas que le ponían un escenario interesante al trayecto. Iba pisando el acelerador con inmenso gusto, apenas asegurándome de no rebasar el límite de velocidad. Cuando noté que al frente, a muchos metros todavía, se veía un carro de color negro. No sé qué me pasó, se me fue la onda. Y en lugar de detenerme para valorar la situación o irme de reversa para poner distancia, seguí adelante hasta que descubrí que se trataba de un grupo de hombres peleándose a media carretera, los cuales ignoraron por completo el hecho de que un tráiler iba directo hacia ellos y no me quedó de otra que frenar. En cuanto mi camión dejó de avanzar, los tipos se detuvieron y se echaron a reír. Sacaron varias armas y me apuntaron. Era una ridícula trampa. De inmediato bajaron otros del coche y me vi rodeado por 5 personas de aspecto desarreglado. El quinteto sonreía con superioridad, como si no fuera la primera vez que esa estrategia les funcionara a la perfección. Parecía que el destino se burlaba de mí, ya que por delante y por detrás no venía ningún vehículo que me pudiera socorrer, ni pensar en una patrulla, pues solo vi una en el centro de la localidad. Me moví despacio para activar el radio y hablé entre dientes con la esperanza de que el monitorista oyera que me habían parado unos cabrones en la autopista. A 1:30 de Michoacán. El radio se mantuvo silencioso por unos segundos y luego sonó la voz de mi compañero. Recibido. Estamos mandando el reporte. Conserva la calma, compañero. Los hombres para ese momento ya estaban encima de mi tráiler y les grité que no llevaba nada, que entregué mi cargamento el día anterior. Eso no pareció importarles, ya que uno de ellos se encaramó a la puerta del conductor y me dijo que me moviera hasta un entronque ubicado más adelante. Como no reaccioné a su orden, sacó su herramienta corta y la apuntó hacia mi cabeza. Ante esa imagen amenazante, empecé a maniobrar para cumplir sus instrucciones. Me pareció curioso que el sujeto era joven. Tenía unos 28 años a lo mucho y llevaba los brazos tatuados con símbolos extraños, como estrellas circuladas, tridentes y palabras desconocidas para mí. Ese maldito se quedó agarrado en la portezuela y eso me brindó la posibilidad de abrir, empujarlo e irme a toda velocidad. Pero el muy listo adivinó mis pensamientos y gritó: «Ni se te ocurra, pendejo. Con mis hermanos te van a dejar como queso. Solo queremos tu tráiler por un rato». Conduje con el maleante pegado a mi izquierda, viendo la retorcida manera en la que se divertía y tratando de hallar un modo de escapar y dirigirme a un sitio seguro. Movía los ojos de un lado a otro, incluso llegué a marearme, mas no fui capaz de ver una salida para mi deprimente situación. Los minutos pasaban y el miedo se iba instalando en mi pecho. Para ese momento ya me sentía nervioso y temía por mi vida.
Sin embargo, hice lo que me pidieron y me salí de la ruta en un entronque que conectaba con una calle de terracería. Mi tráiler empezó a saltar sobre las piedras y eso le divirtió mucho al criminal, pues se soltó a reír como loco. Conduje hasta que llegamos a unas parcelas sin sembrar y ahí noté que estaba el resto del grupo. Mujeres y hombres jóvenes más o menos de la misma edad. La mayoría vestía de negro, con prendas que dejaban al descubierto tatuajes similares a los del pistolero que seguía colgado a un lado de mí. Al ver mi tráiler, los demás estallaron en gritos de alegría y se pusieron a saltar como niños chiquitos. Ese comportamiento tan raro me permitió observar que tenían a unas personas en el borde del camino, arrodilladas, amordazadas y con las manos atadas. Eran 3 hombres y 3 mujeres que no paraban de retorcerse en busca de una oportunidad para huir. Frente a la muchedumbre, el de la herramienta en mano me dijo que me detuviera, que bajara del tráiler y abriera la caja. También señaló que si se me ocurría hacer alguna estupidez, me uniría a los castigados. A pesar del miedo que sentía y de la posibilidad que existía con respecto a que ese sujeto detonara su herramienta sobre mí tarde o temprano, hice lo que me pidió. Enseguida, una joven de unos 20 años me jaló hasta un árbol cercano y me amarró las manos a una rama. Luego se reunió con sus compañeros. Para ese entonces ya eran las 11 de la mañana y de momento, lo único que hicieron fue meter a los 6 cautivos en la caja de mi tráiler. Cada tanto podía oír sus gritos ahogados y los golpes con los que pedían ser liberados. Los tatuados, por su parte, se acomodaron a la sombra de mi camión y estuvieron bebiendo muchísimo, fumando hierba y morreándose entre sí. Era una escena asquerosa, indescriptible y aterradora, pues no sabía qué pasaría después. El hambre, la sed y las ganas de ir al baño se unieron al horror, pero me esforcé por pasar desapercibido e intentar desatar mis manos para escaparme antes de que esa gente cambiara de opinión y me llevara junto con los otros 6. Las horas pasaron sin que llegara a comprender lo que sucedía. Hasta las 7 u 8 de la noche comenzaron a moverse. Reunieron ramas y encendieron una fogata alrededor de la cual se pusieron a bailar y a cantar cosas sin coherencia. Con la noche desplegada, medio borrachos e intoxicados, con quién sabe cuántas sustancias, abrieron el tráiler y entraron a la caja, pegando carcajadas estridentes. Los de adentro estallaron en gritos tan espantosos que las mordazas no los amortiguaban. Se empezaron a escuchar risas desquiciadas y después golpes que provocaban más alaridos. No puedo describir o definir cómo, pero de alguna forma una mujer pudo descubrirse la boca y oí que suplicaba. Ya no, por favor, déjenme ir. Yo no hice nada. Luego su garganta emitió el chillido más espeluznante que he escuchado, tan largo y lastimero que a veces todavía lo revivo y se me eriza la piel. No lograba imaginar qué les estaban haciendo a esas pobres gentes para que lanzaran lamentos así, pero a mi cabeza llegaron imágenes donde les rompían los huesos o les arrancaban partes de su cuerpo. El pánico de que se abriera la puerta y me subieran para hacerme lo mismo me mantuvo despierto. Durante 2 horas estuve oyendo golpes, gritos, gruñidos y algo que solo puedo asociar con oraciones o rezos. Al principio los chillidos de las víctimas se escuchaban fuertes y claros, pero conforme avanzó el tiempo, perdieron vigor y llegó el punto en el que solo se oía un gimoteo resignado.
Según mis cálculos, a las 12 de la noche terminaron los lamentos y entonces emanaron unos sonidos anormales, como de placer. Me pareció que el grupo pasó del más espantoso suplicio a un desenfrenado encuentro entre hombres y mujeres, y me pregunté si con ellos participaban los amordazados. Si era así, al menos estaban vivos, lo cual era una ganancia insípida, pero suficiente. La fogata del exterior se fue apagando y cuando su brillo se convirtió en una tenue mancha anaranjada que ya no dejaba ver nada más que sombras, oí que la caja de mi tráiler se abría e iban bajando los desconocidos. Unos se estiraban y otros daban suspiros de alivio. Algunas mujeres soltaron risitas tímidas y las imaginé caminando junto a sus amantes. No pude ver nada. Si iban vestidos o sin ropa, pues las brasas eran demasiado débiles y todavía faltaban 3 o 4 horas para el amanecer. Desconozco si no se acordaron de mí o si deliberadamente me ignoraron. A lo mejor desde el principio tenían la intención de usarme y abandonarme en medio de la nada. La cosa es que se alejaron y se marcharon en unos vehículos estacionados a varios metros adelante. Supuse que entre ellos iría el carro negro, pero la oscuridad no me dejó confirmarlo. Me dejaron atado al árbol, tan abandonado como a mi pobre tráiler. Seguí la luz de los faros traseros hasta que desaparecieron en la lejanía. Se esfumaron como si jamás hubieran estado en ese lugar. Todavía me quedé estático por un rato. Tenía miedo de que un movimiento les llamara la atención y regresaran. En cuanto me sentí seguro, empecé a restregar con desesperación el mecate con el que me amarraron y me enfoqué en romperlo a fuerza de fricción. El cielo ya clareaba cuando logré despedazar mis ataduras y corrí a comunicarme por el radio. De inmediato, mi compañero respondió lleno de alegría y agradecido porque seguía vivo. Tan rápido como pudo, me comentó que la policía estuvo rastreando el área sin éxito y me exigió que le dijera cuál era mi posición. Le indiqué dónde estaba y oí cómo pasaba el reporte. Luego me exigió que le contara lo que pasó y le relaté lo que ocurrió mientras miraba mis muñecas heridas. 5 minutos después, vi un par de patrullas por el espejo lateral y bajé para hacerles señas. En ese instante, sentí que el alma me regresaba al cuerpo, aunque el miedo me hacía pensar que podría estar soñando, que en cualquier momento abriría los párpados y me encontraría suspendido en la rama de un árbol, ante una muchedumbre de comportamientos demenciales que debería de estar metida en el peor de los reclusorios. Cuando llegaron, los agentes también me solicitaron una explicación y volví a describir los acontecimientos previos. A ellos se les hizo muy raro que me dejaran ahí como si nada, pero les llamó la atención que mis plagiarios tuvieran gente retenida, pues no parecían el tipo de grupo que se dedicaba a la trata. Los oficiales se pusieron a analizar el terreno. Encontraron jeringas usadas, colillas de cigarro, botellas, latas vacías de cerveza y evidencia de gravedad. Solo restaba levantar un reporte y volver a mi ciudad de origen. Me sentía tan turbado por los eventos que, de no haber sido por la iniciativa de una policía, habría subido a mi tráiler para irme sin más, pero pidió un momento a fin de revisar la caja. Tenía puestas las llaves, así que abrió y de inmediato se dio la vuelta para vomitar. Sus compañeros fueron a mirar y exclamaron todo tipo de groserías. Yo me acerqué temblando y comprendí que cualquier palabra quedaría corta para describir lo que yacía adentro. El fondo de la caja, donde transporté miles de cosas a lo largo de cientos de viajes, estaba tapizada con un líquido rojizo que todavía escurría por las paredes y emanaba un aroma metálico. Sin embargo, eso no era lo peor. En el piso de la caja, esparcida sin ton ni son,
Había una cantidad espantosa de carne machacada, entre lo que pude distinguir partes de personas, así como mechones de cabello enredado. Al ver esa escena, 1.000.000 de pensamientos giraron en mi cabeza. No lograba comprender cómo les quitaron la existencia a 6 personas e hicieron de ellas un despojo en el que sería imposible reconocer qué parte le pertenecía a quién. La bilis me subió por la garganta y me incliné para vomitar, pero no tenía nada en el estómago. Los policías no paraban de maldecir y podía oír que algunos estaban llorando o llamando a Dios. Me costó mucho reponerme del impacto. Al día de hoy me siento aliviado de haberles contado mi versión antes de que revisaran la caja, pues pude haberme ido o terminado incriminado. Con otro equipo policíaco, no hubiera tenido tanta suerte. Ellos no habrían visto mis muñecas heridas ni la cuerda rasgada. Uno de los hombres llamó a los servicios de emergencia y al equipo de peritaje. Después fue a su patrulla por un banco y se asomó a la caja. Volvió a exclamar con asco y dijo: ¿Sí los vamos a poder reconocer? Varios policías se asomaron y yo también quise saber qué había más atrás, así que me acerqué. Me subí al banco y contemplé con espanto que los rostros de esas 6 personas estaban suspendidas en círculo, rodeando a la de un chivo y adornadas con lo que, sin lugar a dudas, eran intestinos trenzados. Todos los rostros tenían los ojos abiertos y una inmensa expresión de dolor que trascendió a sus espantosas muertes. Lloré por cada uno de ellos y pedí misericordia para sus almas. Me pasé el día dando declaraciones, esperando los veredictos y sintiendo que en cualquier momento vería al hombre tatuado detrás de mí, bañado con el líquido de sus víctimas y burlándose, porque yo era el siguiente. Tras las averiguaciones iniciales, me deslindaron de toda implicación, pues mi compañero, el que monitoreaba el radio, grabó lo que pasó desde que me abordaron en la carretera y coincidía con mi relato. Incluso estaban ahí plasmados los gritos de la gente agredida. Me dejaron volver a casa hasta el tercer día y lo hice devastado en un autobús de segunda clase. En el trabajo me dieron un tiempo libre, el mismo que tardarían en entregarme el tráiler, ya que ese se quedaría por un mes a disposición de los especialistas para efectuar pruebas diversas. Consiguieron innumerables muestras de ADN. Ninguna hacía referencia a mí. Muy pocas pudieron ser identificadas y fueron de las víctimas. Al saber eso, me di cuenta de que se trataba de personas con familias que no dejaron de buscarlas hasta dar con su paradero. O sea que esa gente enferma y retorcida tomó a ciudadanos inocentes para llevar a cabo acciones inhumanas, pues según descubrieron los peritos, los criminales pintaron símbolos asociados con el satanismo en las paredes del contenedor. Y cuando me los mostraron, confirmé que eran parecidos a los que llevaban tatuados. Así pues, se levantó una alerta para dar con el paradero de una banda narcosatánica, pero no encontraron a nadie. Y al paso de los días las llamadas con informes del caso fueron disminuyendo hasta desaparecer. Al mes regresé con mi jefe y un abogado para recoger el tráiler. Nos lo entregaron limpio y una patrulla nos acompañó hasta los límites del estado. En tanto esperábamos el papeleo, nos dijeron que no sabían nada sobre los delincuentes, pero que entregaron los restos de las víctimas a sus familiares. El agente nos comentó que fue de lo más impactante que vio en toda su carrera. Echaron 2 o 3 palas de restos y carne en cada bolsa y luego metieron rostro por rostro. Era imposible separar aquella masa asquerosa para determinar quién era quién. Yo no dije nada, todavía no podía olvidarme de lo ocurrido. Mi patrón manejó de regreso y al siguiente día estuvimos en el centro del país. Me fui a mi casa.
Descansé y me preparé para volver al camino. Sin embargo, no pude. Con solo ver el tráiler sentía escalofríos. Al subirme y ponerme detrás del volante, percibía por el rabillo del ojo a una silueta que me recordaba al hombre que me amenazó en la carretera. Si cerraba los párpados, podía ver sus ojos enloquecidos y sus tatuajes horrendos. Me esforcé mucho por superar el trauma. Incluso pedí que me dieran viajes locales con el objetivo de reducir mis temores. Por desgracia, el miedo seguía pegado a mi piel. Una noche, después de que me acosté, soñé que me llevaba el tráiler a mi casa y empezaban a escucharse gritos. Entonces salí de la cama, abrí la caja del tráiler y vi algo que jamás imaginé. Los hombres y mujeres de la carretera tenían atadas a mi mamá y a mi novia mientras les pasaban una decena de objetos cortantes por el cuerpo. Ellas emitían alaridos tan fuertes que las mandíbulas se les desencajaban, pero no podían escapar. Su líquido rojo bajaba por sus piernas e iba formando un charco en sus pies, punto en el que varias mujeres cornudas la iban bebiendo como si se tratara de la más deliciosa miel. Yo intenté subirme al tráiler para rescatarlas, sin embargo, el piso se iba alejando del suelo y ni siquiera saltando conseguí alcanzarlo. Cerca de donde estaba, hallé una cubeta, la cual volteé y me subí, pero tampoco me pude mover, ya que estaba amarrado a un árbol. Desde mi lugar, tuve que ver cómo las dos mujeres a las que más quería se fueron convirtiendo en un par de esqueletos cubiertos de rojo, sin que pudiera hacer nada al respecto. Desperté de golpe bañado en sudor y desorientado. Por un momento observé las sábanas manchadas de rojo, cosa que desapareció en cuanto el sueño me abandonó por completo. La pesadilla le puso el punto final a algo que en verdad me gustaba hacer. Desayuné, me vestí y salí hacia el trabajo. No entré a los estacionamientos, sino que me encaminé hacia las oficinas generales y presenté mi renuncia. Cuando de los recursos humanos me pidieron una explicación, les dije que no podía superar mi experiencia en Michoacán y que no me sentía apto para tomar el volante de un tráiler. Puesto que nunca tuvieron quejas de mi desempeño, me ofrecieron un seguimiento psicológico con tal de que no abandonara mi puesto. Detalle que les agradecí con sinceridad y rechacé enseguida, pues no existía forma de que mi cabeza olvidara las repulsivas sensaciones, sonidos e imágenes que soporté en esa ocasión. Estaban grabadas en mi memoria para siempre. Esperé con paciencia a que la secretaria generara la documentación de mi renuncia y pasé a despedirme de mis compañeros. Ellos no me cuestionaron. Al contrario, me desearon lo mejor y apoyaron mi elección. Sabían que no cualquiera puede enfrentar a lo que yo viví. Con el finiquito que me otorgó la empresa, di el enganche de una vagoneta y me afilié a una base de combis, donde continué haciendo algo que me gustaba, conducir, aunque nunca se sintió igual. A veces extraño el tráiler, las carreteras y moverme de un lado a otro, pero luego veo la caja de alguno de ellos y recuerdo todo otra vez. Ya pasaron varios años. Esa gente supuestamente narcosatánica no fue encontrada. Sé que a mí no me hicieron nada a nivel físico, pero dejaron un terror inolvidable en el fondo de mi alma, del que jamás me voy a deshacer. Muchas gracias por escucharme. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de los relatos de esta noche. Agradecería mucho si te suscribes, le picas a la campanita y activas todas las notificaciones para no perderte las historias de terror que subimos todas las semanas. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a nuestros amigos de Tucumán, Galicia, Madrid, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
No olvides dejarme tu comentario. Dime desde dónde me escuchas para que en un próximo video mandemos tu saludo. Y si estas historias de trailero han sido de tu agrado o han logrado acompañarte durante tu trabajo, compárteme con tus amigos para poder llegar a muchas más personas. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. Historia escrita para Oscuro Secreto por A.R. García.